ahora sí no nos vamos de este país más nunca. Ahora sí ya te volviste loca. Dígole, no, nos desprendemos o una parte de esa alma se desprende y podemos visitar el futuro. Yo no puedo entender, yo no entiendo, esto no me debe pasar, esto no es justo, siempre es justo. Tuvimos que cargar gente que se nos moría, llevarlas al policlínico. Una amiga me dice, no, que Dios no responde las oraciones tan rápido. Esa serás tú, pero yo tengo una línea dura. Y de pronto siento eso porque es algo que yo no le puedo explicar, es superior. Y me dice, camina, ve, sal. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, de esos sentires, esa intuición, esas voces que nos dirigen a hacer cosas y que podríamos creer, a mi humilde ver, equivocadamente, que viene de nuestra mente o de nuestra cabeza. O a lo mejor, y si es de allí de donde viene. Vamos a ver de qué va el tema de hoy. Hoy tengo el gusto y el placer de tener como copresentadora a la señora Adriana Cuesta. Bienvenida, Adri, gracias por estar acá con nosotros. Hola Ariel, un placer que me hayas invitado nuevamente. Y bueno, aquí, como siempre digo, acompañándote en lo que necesites. Gracias. Muchísimas gracias. Una excelente compañía, por cierto. Y la señora Ana María Castro Nieves. Bienvenida, Ana María. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Siempre a usted por haberme invitado, Ariel, por la compañía de Adriana, mucho cariño para los dos y Gracias. por la audiencia y la teleaudiencia que tienen en estos momentos, que han dedicado su tiempo para poder escuchar el programa. Claro que sí, Gracias, para que, María. claro, claro, por supuesto que sin él no estaríamos aquí. De lo que puedo decir de Ana María es que es contactada, psicóloga clínica y escritora, pero eso apenas, yo creo que no me da ni para el inicio. Desde pequeña, cuéntanos, desde pequeña sentías, desde pequeña escuchabas, cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo nací en Cuba, en la ciudad de Holguín, que es el campo o provincia en Cuba. Cuando tenía 11 meses de nacida, mi mamá se muda para la ciudad de La Habana. Ella era enfermera, ya pasó a otro plano. Fue enfermera durante muchos años de su vida, casi toda la vida de ella. Y bueno, me desarrollé como una niña normal dentro de ese mundo que ya yo nací dentro de políticamente lo que podemos llamar el socialismo. No conocía mucho de religión porque estaba prácticamente prohibido. Prácticamente diríamos que en un 90%. Mi infancia fue una infancia feliz porque en medio de todo aquello jugábamos con cosas que no necesitábamos nada para ser felices. Nos sentábamos en un parque debajo de un árbol de almendras y machacábamos las almendras con una piedra y nos la comíamos ahí mismo sin lavarla. Esa fue mi infancia. Montaba bicicleta, me caía, me pasaba la mano y seguía. Y así siempre me gustó estudiar, siempre me gustó ayudar. Tenía fascinación por las personas muy viejitas. Para mi mamá cuenta que yo me sentaban en el portal y que pasaban personas y personas que ella no sabía. Pero un día yo literalmente me resucitaron porque caí en una zanja, era muy chiquitica. Se volteó la silla y fui a parar a una zanja y me estaba ahogando, literalmente. Y empezaron a desfilar personas mayores. Cuando le hablo de personas mayores, le estoy hablando 70 y 80 años. Y le decían, ¿y la niña? Y mi mamá decía, ¿de dónde ella conoce? ¿Los conoce a ustedes? Ella apenas tiene 4 años. Decía, es que ella se pone a conversar con nosotros y nos pregunta cómo está. Y así no me pasaba con los muchachitos, niños de jugar, sino con ellos. Pero siempre estaba jugando a curar, tal vez era porque mi mamá era enfermera, pero no, pero me encantaba ese ambiente. Mi infancia fue feliz, feliz con carencias. Hoy recuerdo, porque hoy los recuerdo, no habían esos reyes magos, como pasaba en otros países con esa abundancia, nada de eso, pero yo era feliz. Yo era una niña muy adaptada, muy obediente. Las únicas travesuras era que yo curaba, le decía a los niños, los voy a curar, y les daba leche condensada con matas del patio.
Una vez terminamos en un hospital con un lavado de estómago porque todos comimos lo mismo. Yo era la que los curaba. Y así, esa fue mi infancia, muy feliz. Bueno, esa cura de leche condensada a mí me gusta. No creo que me cure mucho, pero bueno, por lo menos sabe bien. Bueno, ¿y Sí, cómo fueron las primeras veces que tú empezaste a sentir, que recuerdes, por supuesto, que empezaste a sentir, que empezaste a escuchar, que te hablaban, que se comunicaban contigo, que te decían que tal vez que hicieras algo o que no hicieras yo algo? me recuerdo, yo me crié en la playa. Yo viví poco tiempo en ese lugar con mi mamá porque mi mamá trabajaba y eran turnos de noche. Entonces mi hermana, mi mamá me tuvo cuando yo tenía 40 años, cuando ella tenía 40 años y yo soy hija de la vejez. Mis hermanos ya eran grandes, mi hermana ya estaba casada, etcétera. Mira, Y entonces mi mamá dijo, mira, es mejor llevarla para allá para yo tener alguien que me ayude con la niña, porque ¿quién me la va a cuidar en los turnos de madrugada? Y entonces me anotaron en la escuela donde vive mi hermana y mi mamá iba para allá. Nos mudamos prácticamente. Y siempre yo me recuerdo con mis amiguitas que yo les decía, yo no sabía por qué, pero yo de pronto estaba conversando, estábamos jugando, de pronto decía, ¿tú sabes qué? Esto, y yo presiento tal cosa. Y los sueños, yo lo mismo soñaba y le decía a mi mamá que soñaba accidentes gigantescos de trenes que pasó en Cuba, que lo mismo soñaba con entidades que no conocía, que no sabía. Yo decía, debe ser un espíritu, debe ser un espíritu. Y así me sucedían muchas cosas y a las amiguitas igual le decía algo y ellas entonces pues me decían, Ani, dime algo de mi novio y este enamorado. Y yo le decía, pero es que yo no sé, no es así. Yo no sé cómo, caballero, yo no puedo decirles esas cosas de pronto, yo no me las propongo, nacen solas. Y todavía me sucede con mis sueños, con cosas, cuando va a fallecer un familiar, es una puntería increíble, veo cosas. Veo mucho, también de manera involuntaria. En una ocasión, yo estaba durmiendo y de pronto me despierto por la madrugada. Usted sabe lo que le dicen orbs ahora, que son unas luces redondas. Y yo abro los ojos y yo veo una luz tan dorada y tan brillante que jamás en mi vida se me va a olvidar como otros eventos que me han sucedido. Y yo recuerdo que yo me quedaba mirándola y ella estaba como flotando así suavecito, como a una cuarta de mi cabeza. Y yo la miraba y era una cosa tan maravillosa hasta que me aburrí de verla tanto rato y volví a quedarme dormida. Eso fue el primer contacto que yo tuve con los orbs. Y así me pasa, pero siempre. Yo he visto personas que han partido, en sueños me han presentado y han sido sueños todos que se han cumplido, todos, 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 todos. Yo he dicho, salgo de mi casa, en Cuba hay una carencia que tal vez en otros países del mundo no puedan comprender porque tal vez en otro país del mundo haya una persona que no tenga el suficiente capital para adquirir algo. En Cuba no había ni el capital ni la cosa para adquirir. Y en claro, una ocasión que estábamos construyendo, yo me dice el albañil, faltan 2 sacos de cemento, uno no, dos. Y yo lo miré y yo le dije, ¡ja! A esta altura y de pronto siento eso porque es algo que yo no le puedo explicar, es superior y me dice, camina, ve, sal, que vas a virar con los sacos de cemento. Le dije, ya vengo. Se me queda viendo, me voy. Y yo decía, Dios mío, que sean tus pasos, yo no sé nada de esto. Me voy y a la primera persona que yo me encontré en el medio de la calle y le pregunté dónde vendían 2 sacos de cemento, me dijo, ven que mi vecina terminó de construir y tiene cemento. Y yo mira. viraba para mi casa con el cemento y así me pasa con todo. Una amiga me dice, no, que Dios no responde las oraciones tan rápido. Le digo, esa serás tú, pero yo tengo una línea directa. Es que cada vez que Mi yo Dios sí, pido, le dices tú. El tuyo no sé, el mío responde yo así. no sé, pero el mío sí. Y yo decía, aquello era sin conocer la parte religiosa, porque de verdad yo decía, sí, Dios, pero ya yo no sabía de esto. Y así me pasa con todo. Nosotros salíamos y yo digo, ya me da esta pena. Yo no lo digo, van a decir, está inventando. No, yo no estoy inventando. Es que me han pasado.
Y así, bueno, íbamos a un lugar turístico, por ejemplo, la laguna de Mucubají en Venezuela. Yo lo relato en el libro. Qué emoción, vimos una luz roja que cambiaba de lugar, pero una cosa extraordinaria, paranormal totalmente. No se nos hace tarde, ahí no se puede estar después de las 6 de la tarde en ese parque natural, se pierden las personas. Y viene el guardaparque y me dice, no, usted me pueden dar el ride, bueno, allá dicen la cola, me pueden dar la cola hasta la garita de los guardabosques, de los guardaparques. Y le digo, claro que sí, cómo no. Y ahí empecé, le dije, no, usted sabe, se nos apareció una cosa ahí y él dijo, tiene que ser muy roja. Digo, efectivamente, era muy roja, muy roja, muy roja. Y le empiezo el cuento. Dice, miren, es una leyenda y se llama la Candelita del Mucubají. Aquí han venido historiadores, han venido personas que están estudiando el tema y han pernoctado aquí y no lo han podido ver. Ha tenido suerte. Por eso yo digo Scooby-Doo, yo soy Scooby-Doo. Y entonces ahí me enseñó el libro, nos enseñó el libro donde aparecía la leyenda de la Candelita en Mucubají, digo, increíble. Íbamos 4, otro psicólogo más, mi esposo, otra, la esposa del psicólogo y yo. Todos lo vimos, todos lo presenciamos. Me dieron las cartas firmadas que sí que lo vieron, todo porque fue real. Y así me pasa con millones de cosas. Y lo que podemos decir es que la realidad es que casualidad cero, absolutamente cero. Adrianita, no sé si quieres hacer alguna pregunta, porque si no, yo ya tengo como 5 aquí. No, bueno, sí, a mí lo que me interesa es por ahí explicarle a la gente que nosotros que tenemos esta posibilidad de percibir esto, ¿no? De captar estas extrañas cosas que nos pasan, que a veces no entendemos que por qué damos vueltas en algún lugar y el que está al lado conduciendo te dice, nunca vamos a conseguir estacionamiento y vos le decís, da la vuelta por acá y está el estacionamiento, el lugar para estacionarte. Entonces, esa intuición que uno tiene desarrollado. ¿Cómo aprendemos a manejarla? Porque hay cosas, como en el caso de esta persona bueno, que partió o que le dicen en tantos días va a irse tal o va a pasar tal cosa y el desastre natural aflora. ¿Cómo aprendimos a manejarlo? Este es como, ¿qué nos pasa? Porque a veces nos dicen, te pones muy fría interiormente, como que nos ponemos duros, fríos. ¿Te pasa eso, Ana María? Como por fuera del evento. No, yo no soy, no me pongo fría como tal, yo soy muy afectiva, todo lo contrario, soy todo sentimiento caminando, y soy emotiva porque yo digo, yo no podría ser artista porque escucho una canción y lo que empiezo es a llorar si me toca el sentimiento. Entonces yo digo, no, no, yo no puedo con eso, no puedo pararme delante de un escenario y esos son escenarios y eventos. Entonces yo siento que yo recibo esa fortaleza de alguna parte de mi guía, de la otra parte de mi alma, yo recibo esa fortaleza, porque si no, Ana María como tal, normalita, normalita, empezaría a llorar y nunca he tenido un ataque de histeria, de llanto, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ante eventos así. A mí me tocó, a mi esposo y a mí. Yo recuerdo que yo iba mucho para la playa, ya yo estaba casada, y él trabajaba en la zona de la playa. Y me dice, te recojo y nos vamos. Yo iba mucho y me sentaba en la arena a leer y todo. Y ese día yo bajé 5 veces del carro a recoger cosas que se me habían olvidado. El marcador del libro, el libro primeramente, después el bloqueador solar. El sol era muy fuerte. Mi hermano me decía, pero vamos. Y él me decía, voy a llegar tarde a donde voy. Yo, ya va, ya va. Esas demoras, porque yo no creo que ni un pelo de la cabeza se cae si no es algo que está perfectamente sincronizado en todo este universo que nosotros vivimos. No lo creo. No creo que esta conversación sea por casualidad. No lo creo. Más bien, antes de nacer, yo creo que ya estaba pautada y planificada en nuestros universos para que confluyeran. Y yo recuerdo que cuando nosotros nos estábamos acercando a la línea del tren, que ya yo había soñado ese evento, pero no me imaginé nunca que lo iba a vivir.
Se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi esposo y se lo conté a mi hermana, a mis familiares allegados, que lo que había soñado 2 días antes. Pues a nosotros sentimos cuando el tren impactó a un autobús cargado de jóvenes. Tuvimos que cargar gente que se nos moría, llevarlas al policlínico, que es como una clínica con cosas especializadas. Y yo me recuerdo que yo dije, esto fue lo que yo vi. Si yo no lo hubiese visto, tal vez me prepararon, tal vez me hicieron demorar, porque donde mi esposo que iba manejando hubiese visto que el autobús iba a pasar, él iba a razonar y se iba a conectar con el razonamiento de aquel chofer, iba a pensar lo mismo, iba a tratar de pasar la línea en paralelo, igual que él pensando que le iba a dar tiempo y nos hubiera impactado el tren a nosotros también. Ese es mi razonamiento, eso fue lo que después intuí. Más bien las demoras no eran demoras, me hicieron demorar para que salvar esos minutos que no nos agarrara el tren. Y al mismo tiempo, yo ver todo, nosotros tener la fuerza, cargar personas heridas, eso fue una catástrofe. Ustedes fueron Y los sin ángeles embargo, humanos que se requerían que estuvieran allí para eso que nos estás contando precisamente. exactamente, y no siento que me vuelva fría, sino es como una fortaleza que normalmente a mí me dice, ahí hay un león y yo por ahí no paso. Yo soy miedosa en ese Ah, sentido, o sea, no es que sea una valiente, que no, yo no soy para nada, así más bien soy afectiva, llorona, por cosas bonitas, sentimentales que vea, pero en esos momentos yo no sé, es la fortaleza me viene de arriba, yo no la tengo, claro, Adrián y qué Ariel, no la interesante. tengo. Y hay algo, tal vez les ha sucedido a ustedes, que cuando estamos viviendo algo, como que ya lo hemos vivido. Ah, sí, No sé si bueno, no sé si les ha ocurrido. Es tan curioso, yo no sé cómo explicarlo, pero yo me siento en esos momentos como si fuera una cámara de televisión donde digo, esto ya lo viví. Es Claro. yo curioso, ¿no? puedo, Es que justamente lo que acaba de comentar Ana María, como ya venimos con el programa inserto, entonces es todos los acontecimientos que vamos a pasar están ahí. El tema es el elegir alguno de los caminos para llegar al último evento, pero las posibilidades, las múltiples posibilidades de Sí, de salir del punto A para llegar al B ya están. La decisión nuestra es nada más cómo hacer ese camino. Por eso debe exacto. ser que no era indicado en el caso de Ana María cruzar en ese momento, sino retrasarse, como dijiste, para ser el ángel que acompañara a esas personas. Lo que pasa es que a veces no nos entienden aquí cómo nosotros podemos ver todo eso, decirlo y tener esa cosa, nos dicen esto de que son tan fríos ustedes. No, no somos fríos, tenemos, aquí lo explicó bien Ana María, la fortaleza interior dada tal vez por este ser, ¿no? Al que le hemos puesto el nombre de Dios porque no sabemos cómo se llama, El creador, poder llevar el a cabo creador. el creador. Un punto importante, lo viví ayer con lo que les contaba, estaba esperando al trabajador, el trabajador no vino por motivos que yo no comprendo, no tendría sentido, tal vez humano o mentales, y va a venir otro día a realizar el trabajo. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando algo no sucede en el momento en el que nosotros lo planificamos, ahí es donde nosotros tenemos que soltar y decir, ok, por algún motivo no era el momento, quizás no entendí, tal vez se nos Exacto. evitó que pasara algo que no era inminente que pasara, porque lo que va a pasar o es inminente que pase, pienso yo, que va a pasar. Dios Claro. nos tiene mucha, o el Creador, o todos los seres que están con nosotros nos tienen mucha misericordia, no lo dudo. Sin embargo, hay cosas que venimos a vivir y venimos a pasarlas y tal, y bueno, que su misericordia esté siempre activa con nosotros, y si podemos evitar algunas cositas, mejor. Pero fíjate, Ana María, que desde hace rato me están pidiendo que te pregunte, para ti, ¿qué es, hablando de todo este tipo de cosas, qué es el tiempo? Bueno, para mí el tiempo no existe. Nosotros, mira, me hizo recordar una clase que recibí. El tiempo de la Tierra es lineal, pero eso es aquí nada más.
Es verdad, nos guiamos por la luminaria del día, la luminaria de la noche, por una cuestión de orden y organización, pero el tiempo no existe. Pasado, presente y futuro están a la vez. Son leyes de la naturaleza, son leyes universales que nosotros todavía no manipulamos y no entendemos. ¿Por qué razón? Déjame ver cómo les explico esto para que me entiendan, porque tiene que ver con el fenómeno del déjà vu que estabas hablando, que has vivido. Es una cuadrícula, ¿verdad? Vamos a suponer que en la vida estamos inmersos en algo como una cuadrícula energética, que cada punto donde se cruzan las líneas son eventos imprescindibles en nuestra vida para poder avanzar y evolucionar. No es para sufrir, que nos duela, claro, que nos asustemos en un momento, entendible, seguimos siendo humanos, al menos aquí somos humanos, nacimos aquí en este planeta bajo las leyes de este planeta y tenemos que caminar con eso. Por lo tanto, en esos puntos donde se cruza el tiempo de cada persona individualmente, va a vivir el evento que le corresponde, como bien decías, para poder evolucionar. Para algunos, porque depende mucho de la percepción, cómo lo paso. Sí, con agresión, agresividad, sí, con resentimiento entre un mismo evento, sí, con una pena que yo no puedo entender, yo no entiendo, esto no me debe pasar, esto no es justo, siempre es justo. Siempre es lo que te toca porque es un bien para ti, para un futuro. Entonces, el tiempo en ese momento es como si concatenara, porque el espacio, el tiempo, los programas, el proyecto de vida con que viniste, todo está relacionado. No podemos separar, pero que no existe el tiempo, no existe. O sea, no existe como lo evaluamos aquí. Preguntémosle a un hombre de las cavernas que no tenía reloj, que no tenía teléfono, que no tenía los aditamentos tecnológicos, los aparatos que tenemos para poder medir, que es bueno, sí, porque nos da un orden, pero que ese tiempo existe o no existe, no. De ahí que la percepción interior que tenemos los humanos individualmente es: váyase para un lugar y usted verá que una hora le dura mucho, mucho, mucho. Tenga un rush en la ciudad y la hora misma que marcó el reloj se le va volando, porque es un problema de percepción, no es un problema de ley de gravedad, que la manzana siempre va a caer hacia abajo. No, es un problema que la propia percepción interior del ser humano nos va a decir que realmente el tiempo es por un orden, más no porque exista de esa manera. De hecho, tal cual hablan de los viajes en el tiempo, cómo el tiempo para esos seres u otros seres lo manejan de manera diferente, no se llevan por el reloj de nosotros. Entonces, para nada, el tiempo para mí en la Tierra es lineal, la una, las dos, las tres. Si quitamos el reloj, es nuestra percepción, nuestra intuición quien nos guía a través del tiempo, mas no el tiempo nos está gobernando. ¿Envejecemos? Sí, vivimos en condiciones de leyes físicas que estamos atrapados en esto hasta que nuestro espíritu vuele. El alma de nosotros no está solamente en esta encarnación, es más grande de lo que nosotros pensamos. Está en otra vida, supuestamente, entre comillas, lo que está es en otro espacio-tiempo, a la vez que estamos aquí, y por eso también de repente nos desprendemos o una parte de esa alma se desprende y podemos visitar el futuro y captar lo que está sucediendo. Y señores, quiero que me entiendan los que me están escuchando y a la persona que hizo la pregunta. Los eventos
en este tipo de situaciones que le voy a poner espiritual por decirle un nombre, pero que también es físico a unos niveles de unas leyes que no las manejamos. Pero esas situaciones pueden ocurrir en segundos y la propia persona no darse cuenta que fue, viajó, viró, que miró, que no se da cuenta. Por eso mismo, porque el tiempo no es una medida que se pueda encapsular. Muchas gracias. Además, eso ayer discutía con un amigo el tema y le decía yo, el tiempo per se tiene tantos significados tan distintos, como bien nos decías tú, lineal son las 2 de la tarde o son las 3 de la tarde o son las 4 de la tarde, pero el tiempo en nosotros es algo muy propio. Por eso se Sí, me pasa más rápido cuando estoy haciendo algo que me gusta o algo que no me gusta, se me va así, pero a gotas, a cuentagotas. Me están pidiendo que te pregunte cómo fue tu salida de Cuba, porque tu salida de Cuba fue tan fantástica o increíble como otras cosas más. Cuéntanos, ¿cómo fue tu salida de Cuba? ¿Cómo se te indicó que ibas a salir de Cuba? Cuéntanos. increíble. Mire, yo soy muy positiva. Yo tengo un amigo que me dice, tú, las cosas se te dan por tu positivismo. Yo le digo, sí. Otros me dicen, tú eres una brujita blanca. Otros me dicen otra cosa. Y no, es que suceden. Y yo me recuerdo, para salir de Cuba en la época en que yo salí, había una carta que había que pedir, que los cubanos le llamamos la Carta de Libertad, porque estaban pasando una telenovela, La Esclava Isaura, que para poder ser libre tenía que necesitar una carta de libertad que se la diera su amo. Y los cubanos agarraron y todo lo agarran por la vía jocosa, es un modo de escape que es válido totalmente. Entonces, si uno va a viajar, la otra persona le tiene que hacer una carta de invitación que uno presente en el ministerio y entonces ahí canalizan si eres un ciudadano bueno, si no tienes antecedentes penales y con todo y eso, si trabajas en determinados lugares, como yo que trabajaba en salud pública, no era tan fácil, me tenía que dar permiso al ministro y todo el mundo. Una cosa absurda, pero bueno. Y yo me recuerdo que yo le dije a mi esposo, yo sentí que yo dije, voy a encerrarme en el cuarto. Cuando yo esté en mi cuarto, voy a hablar con ellos. Ya a mí me había sucedido el evento, voy a hablar con ellos. Y yo no necesito nada material, es que yo me adapto. Yo le dije, yo soy feliz con apagones, con todo, y yo era feliz en aquel momento. También yo me adaptaba porque mi universo era esto, leer, eran esas cosas, no daba clases, entrenábamos, estudiábamos cosas extraterrestres, etcétera. Y yo me recuerdo que yo medité y yo dije, mira, a ellos, yo no necesito nada material porque ustedes han cubierto mis necesidades. Si Dios quiere, así lo expresé, que yo salga de Cuba por algún propósito mayor, por mi evolución espiritual y porque sea para algo bien para la humanidad, que así sea. Si no, que se me tranque todo, pero si va a ser, que se me dé. Yo pedí cartas en mi policlínico donde yo trabajaba. El director del policlínico me dio la carta, perfecto. El de los trabajadores me dio la carta, todo el mundo, y yo voy para el ministerio a que me dieran el permiso, el derecho a sacar el pasaporte. Bueno, cada vez que iba, la señora me miraba y me decía, falta la carta del director provincial de salud pública y del ministro de salud pública. Yo decía, ay, mi madre. Empecé a ir varios días vigilándola, a ver si ella no estaba, y me atendía otra persona, yo le explicaba que, bueno, que era un viaje de no sé qué, que me dejara ir. Bueno, un día estaba la señora otra vez y yo me siento a vigilar que se fuera en una casa que estaba ahí en un portal y ella estaba como especie de otro portal al frente con frente, solo cruzar la calle muy pequeñita y me siento en un muro. Me recuesto atrás así y digo, bueno, aquí esto es con paciencia, esperar que ella salga a almorzar a lo que sea y que venga un sustituto. En ese momento viene una persona caminando y se sienta, yo estoy así en esta posición, ella se sienta así, igual que yo, las dos con los pies arriba del murito descansando y estaría su lunch. Y me dice esa voz que me habla. Mírale muy bien, detenidamente, detalla a esa señora. Ella
es la que los va a sacar del país y les va a dar el permiso. Ya te puedes ir para tu casa. Me levanté, llegué a mi casa y dice mi esposo, bueno, qué rápido llegaste, resolviste al fin. ¿Trajiste la carta? Digo, no. Dice, ¿y resolviste? Sí. ¿Y cómo? Bueno, me habló la voz y me dijo que una señora que llegó y se sentó ahí me iba a resolver. Y dice, ahora sí no nos vamos de este país más nunca. Ahora sí, ya te volviste loca. Digo, no, me voy para el policlínico al otro día, a mi turno de trabajo, y me llama la higienista del policlínico. Y me dice, Ana, me enteré que pediste permiso al director para viajar. Digo, sí, voy de visita. Y me miró y me dijo, mira, ya tú fuiste a Venezuela a un congreso y viraste, pero ahora estás pidiendo permiso. Y me enteré que tu esposo va también. Le dije, bueno, ok, está bien, pero no digas nada. Y me dice, es que yo te puedo resolver. Yo tengo una amiga que trabaja ahí y te puede dar sin que te, ya con las cartas que tiene, la amiga no estaba haciendo nada más allá, sino que con las cartas que tienes te puede ayudar. Digo, ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, si ustedes se acuerdan de la señora, yo en ese momento ni me acordaba de la voz que me había dicho, yo estaba tan alegre que yo decía, no puede ser, y le digo, Rolly, esta noche tenemos que ir a casa de una amiga que aquí en público no voy a contar más cosas porque no sé, no debo. Entonces ella me dice, vamos, ¿quién les dice que cuando nosotros, esa señora nos abrió la puerta, la reacción de las dos fue así? Y yo le dije, yo te conozco. Y ella me dijo, yo también a ti. Tú no estabas ayer en el murito. Digo, sí, le dije, ¿viste, Rolly? Dice, no, esto es increíble. Y le hago el cuento a la señora. Bueno, a los 20 días de ese día, ya yo estaba fuera de Cuba. No me pregunten cómo. El señor que el niño tenía el glioblastoma nos había dejado las cartas de invitación y yo le dije, es muy difícil, una pareja no dejan salir a un matrimonio porque saben que son inmigrantes 100%. Y él dijo, no Ah, importa, pierdes el dinero, no me importa. Yo había conocido en Venezuela a la esposa del embajador de Cuba en Venezuela, de Venezuela en Cuba. Pero cuando yo estaba en el Congreso, allá en el viaje anterior, yo la conocí por otra amiga en una fiesta de despedida para mí, no una fiesta, sino una reunión de despedida para mí. Y ella me dijo, qué casualidad, mi esposo lo iban a mandar para, después que llegó a Cuba, ella se iba para otro país y después que llegó a Cuba me dice, qué casualidad. Te llamo porque a mi esposo lo mandaron para Cuba en vez de para el otro país que íbamos. Cintia me dio tu teléfono y te estoy llamando para poderte visitar. Dígole, ok. Y cuando yo salí de increíble por Cuba, donde lo quieras ver. increíble. Increíble, increíble. Eso es la sincronicidad. Son las cosas, esas cosas que me pasa con todo. No es solamente eso que me imagino que le pase a millones de personas, porque todos tenemos un ángel de la guarda protector, todos somos un espíritu encarnado, Ah, etcétera. Por lo tanto, no soy la única, pero de verdad que esos eventos son como fantásticos. y cuéntanos, ¿reconectaron y cómo fue lo de la salida y todo el tema? Nada, ya el señor, que el muchachito se curó, dijo, esto no es vida para ustedes, tú das más, tú tienes que dar más, aquí estás muy como socialmente y espiritualmente muy limitada porque hay muchas trabas. Yo te voy a invitar, los voy a invitar a los dos y no sé qué, y efectivamente él viajó a Cuba con la esposa que ya yo conocía desde Venezuela porque había tratado con bioenergía a su mamá, y entonces el hijo, ya después que yo llevaba un año en Cuba, se le enfermó y viajaron, y ahí es donde nos deja las cartas de invitación. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo vamos a hacer el trámite para irnos? Que es cuando estoy meditando, le estoy preguntando a Dios y cuando todos los eventos concatenaron. Entonces, él viaja de nuevo cuando a mí me dan el permiso del pasaporte y había que sellarlo. Y ya yo conocí al embajador y a la embajadora. Imagínate, si Ya casualidades cero, casualidades cero. no hay Eso en casualidad. buena parte es para que abramos más los ojos
con respecto a las situaciones que nos están ocurriendo, las personas que el universo nos está trayendo a nuestra vida, porque absolutamente nada o nadie es adorno. No, Puede ser que nos viene a enseñar algo, eso no quiere decir que nos vamos a ir a vivir con la persona. Algunas personas son maestros e incómodos que no queremos tener cerca, pero fijémonos qué fue lo que nos enseñó. Cuéntanos un poco, porque también tu salida de Venezuela, te fuiste a vivir a Venezuela un tiempo, por unos años, y tu salida de Venezuela también fue muy peculiar. Cuéntanos, por favor. bueno, yo trabajaba en Venezuela en la Universidad Católica como psicóloga, corriendo el departamento de psicología. Yo era quien lo corría. Ahí yo tenía que evaluar a los estudiantes todos antes de iniciar la carrera para saber si estaban correctamente en la especialidad que iban a tener éxito. Tenía que evaluar también a las personas que iban a trabajar a nivel administrativo en la universidad, no a los profesores, sino a nivel administrativo. Daba clases en 3 grupos, daba clases de psicología general, psicología infantil, psicología de la personalidad y psicología en la carrera de informática del trabajo. Eran bastantes materias y tenía una carga fuerte de trabajo. Ahí, bueno, empecé a correr el departamento, le hacía a mis estudiantes sus talleres, si tenían un conflicto, les daba terapias de relajación, los ayudaba. Eh, Me encantaba mi trabajo. Les hice un CD de relajación que está inédito, que lo pienso publicar este año o pronto, acompañado con mi trabajo de categoría de ascenso, que prácticamente fue sobre el estrés. Entonces, bueno, ahí me dedicaba yo a todo eso. Cuando un buen día tenía mi consultorio privado también, pasaba consultas a nivel privado, lo mismo y con pacientes con problemas psicológicos. Entonces, un día, como otro cualquiera, ni por aquí pendiente que ese día iba a cambiar mi vida en un giro 360, mi esposo está manejando y yo voy al lado de él esperando llegar a la casa. Cuando de pronto me interrumpe esa voz misma que me habla y me dice, agarra el teléfono, llama a la agencia de pasaje a fulana de tal, la que siempre me llevaba los pasajes para los lugares turísticos y me reservaba los hoteles cada año, que ya yo la conocía, y me dice, llama a fulana de tal, dile que te saque 2 pasajes para mañana en el madrugador, como si fuera una persona que me estuviera hablando, tal cual, no le estoy quitando ni poniendo lo que le estoy contando, Ariel. Y la señora, y me dice, se van mañana en el madrugador, vas a la embajada americana, mi esposo es americano, vas a la embajada americana, sacas el pasaporte de tu esposo, que ustedes se van del país completo. Cuando aquello yo lo escuché, cuando yo enamorada de mi trabajo, enamorada de mi consulta, enamorada de la vida que llevaba allí, de las amistades que cultivé, que son maravillosas, que amo ese pueblo de que me abrió las puertas, que le doy las gracias eternamente, como fueron conmigo. Siempre lo digo y lo seguiré repitiendo. Y agarro el teléfono, yo oyendo todo aquello y él al lado mío ajeno, llamo a mi secretario y le digo, Araceli, pídele permiso al rector, hazme una carta, llévamela a la casa para firmarla, porque me voy mañana mismo en el madrugador para Caracas. No, pero profe, ¿qué pasó? No, 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 me llamaron de la embajada a arreglar un papel ahí. ¿Qué le iba a decir? Me habló una voz, eso no se lo puedo decir a nadie. Entonces, fuimos a Caracas, le dieron el pasaporte, activó el pasaporte mi esposo, pido una cita, estábamos ya a 15 casi de diciembre, estaba entregando el departamento, entregándolo estaba yo. Voy a la embajada, nos pasamos ese 31 de diciembre en un hotel mirando a una gente que estaban bailando en una azotea, en otro edificio, y nosotros ahí, porque el día 2 teníamos la cita con la embajada para mí, para pedir la visa para venir a Estados Unidos. Me dieron la visa y el día 24 de diciembre o 21 de enero, perdón, estábamos aquí, completos. Me pusieron aquí
Y aquí llevo ya 26 años. Así fue la salida de Venezuela. Y el día que quieran sacarme de aquí, mandarme por una montaña o mandarme para Alaska, lo haré igualito porque es que no puedo, porque es que cada vez que me dicen algo tienen toda la razón. Que te manden Bueno, para Argentina, María. Que me manden para, me gusta Argentina, que me bueno, manden para Argentina. que dicen por ahí que terminaremos viviendo en Argentina, así que, Todo pues, Argentina. Sí. pues bueno, pues bueno. En un principio, el evento que le había pasado en Cuba. Esta voz que ella recibe, bueno, fue por todo un evento, la he escuchado toda la vida, ¿no? Pero tuvo un evento específico en Cuba que le ha traído un montón de, bueno, como decimos, ¿no? Estas invitaciones que nos han hecho, que nos han cambiado la vida también. ¿Querés contarnos un poquito de eso, Ana María? Quizás Con ese fue gusto. el despertar, el momento en el clic, ¿cómo es que dicen? El wow moment, ¿no? El momento que uno hizo la conexión para darse cuenta que esa voz, inclusive que yo pensaba que era mi cerebro, caiga uno en la cuenta de que no es uno, de que no soy yo. Cuéntanos, por favor. Bueno, yo estaba una noche durmiendo normal en mi cuarto, y de pronto siento como un corrientazo que me agarra y me despierta. Yo tenía debajo de la ventana una repisa con un reloj, un ramito de flores y un cuadro. Y yo estoy mirando el reloj y no me podía mover, yo no podía pararme, no podía mover un brazo, un dedo, un pie, yo no me podía mover, mas sí podía mirarlo todo y estaba alerta. Y yo sentí aquella corriente, yo digo que es corriente porque yo no sé lo que es, pero es a lo que se me asemeja. Es lo único que puedo tener un paralelismo y decir, bueno, era un corrientazo. Entonces, yo sentía todo aquello, yo miraba el reloj y los minutos pasaban. Hasta que se me fue como si fuera a desconectar algo, yo sentí que ¡pum! Se me fue completa. Pasaron como 2 días y vuelvo a recibir ese corrientazo. Y así sucesivamente me pasó durante varios días. Cuando yo le contaba a mi esposo, que la primera vez le conté, mira, me pasó esto, sentí una corriente alrededor de todo mi cuerpo. De hecho, yo sentía hasta el ancho que ocupaba porque tuve tiempo de pensar y razonar rápidamente cómo me rodeaba 30 centímetros aproximadamente alrededor desde la cabeza por encima hasta por debajo de los pies, 30 centímetros aproximadamente. Y yo decía, yo no me podía mover, pero yo estaba pensando y decía, mi esposo tiene que sentirla porque le tiene que impactar por lo pegado que estábamos, tiene que impactarle. Bueno, cuando yo me levanté, no, que mira, no me creyó. Tú estabas soñando, eso es una pesadilla. Y yo le decía, no es una pesadilla. Créeme que yo lo sentí, yo estaba mirando el reloj, yo todo, estoy despierta y estaba despierta. Bueno, eso quedó ahí. A la segunda vez me volvió a pasar, lo volví a despertar cuando se fue la corriente y no me decía lo mismo. Yo dije, este viaje le voy a preguntar a cualquier médico que esté ahí en el policlínico de guardia, ¿qué es esto? El médico me miró y me dijo, no, de hecho, la primera vez fui y me dijo, no, eso no es nada. Digo, me tuvo que haber dado una sirimba, algo durmiendo, a un shock en el cerebro, algo me pasó que yo sentí esto y él me dice, no, eso no corresponde a ningún síntoma de nada de diagnóstico médico. Yo le decía, pero ¿tú estás seguro? Sí, sí. A la segunda vez me reconoció por compromiso y por insistencia. No me creyó, nadie me creyó, nadie me dio una respuesta y la tercera vez que me sucede, ya en el tiempo que esa corriente yo la tenía alrededor de mi cuerpo, era más larga, fue más larga. Y siento una voz que me dice, ¿estás lista? Ahora mismo a mí me preguntan, ¿por qué tú dijiste que sí? Y me matan y yo no sé, yo dije, sí, estoy lista. Ya, pasaron unos días e inmediatamente me veo delante del nórdico. Es la experiencia más extraordinaria que me pasó en mi vida, que yo tenga conciencia, porque tal vez me sucede, que es lo más probable, fueron varias veces, pero yo de recordar,
como dicen ellos, ¿estás lista para ya enfrentar las cosas? Y yo dije, sí, pero con una tranquilidad muy calmada. Cuando yo lo veo, eran tan hermosos que pero no era, yo siempre repito, no es ver a un ser humano hermoso y no había nada de morbosidad, de decir, ay, qué bello ese señor, ese hombre. No, era como un ángel. Era una belleza extraordinaria. Yo me quedo así, pero es que estaba hipnotizada mirándole la piel. Yo decía, tiene la piel como los niños recién nacidos. No tiene la piel como un adulto, más es un adulto. La mirada me impresionó mucho porque su mirada era transparente, me traspasaba el alma, era pura, limpia, era algo que yo veía el alma de esas personas ahí cuando me estaba mirando y ellos a mí también. Y entonces le veo el traje que tenía puesto, le veo una escafandra aguantándola con la mano derecha, la tenía recostada al cuerpo y el brazo que la rodeaba. Y yo dije, bueno, de aquí no son, porque tiene una escafandra. Y entonces rápidamente le digo, miren, ustedes se equivocaron de persona, porque yo no fui la primera en mi clase en la universidad. No soy la más sabia, no pertenezco a ninguna cosa de dirigente en el país. No soy extraordinaria. O sea, no soy alguien, no he hecho nada extraordinario como para que yo creo que ustedes se equivocaron. Le digo yo a él. Y el ser me mira, se sonríe y me dice, no, te hemos seleccionado por tu corazón. Y acerca su dedo índice a mi corazón, pero no me toca. Yo dije, ahora sí se equivocó, le dije yo, porque yo soy un ser humano con muchas virtudes y más defectos que virtudes. Igualita que cualquier ser humano, tengo defectos y virtudes. A veces me pongo brava. No, yo no sé, yo no soy yo no soy así y él se vuelve a sonreír. Entonces yo miro porque viene una señora caminando, parecían clones, exactamente igual a él. Y yo le digo, ¿y ella quién es? Es que no tuve que hablar, yo nunca hablé con mi boca y él nunca habló con su boca. Era todo telepáticamente, no era que yo me imaginaba e intuía, no, es que uno siente la voz del interlocutor dentro de la cabeza clarito, 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 como estamos ahorita hablando. Y me dice, ella es fulana de tal y te viene a conocer también. Bueno, ella siempre igualitos, igualitos, típicos nórdicos con pelos rubios, lo tenían por aquí, no por la cintura, sino por aquí, rubio, 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 los ojos grandes, pero no como los grises, proporcionado, pero como ver un ser humano con ojos grandes, expresivos, así, pero dulce, todo paz, todo amor. Y de pronto me agarra por el antebrazo con su mano izquierda. A ver, no, ya con su mano derecha, me agarra por el antebrazo izquierdo y yo veo la nave, clarito. Pero cuando yo me doy cuenta que yo no veo puertas en la nave, para entrar empiezo a dar gritos, pero con toda la fuerza de mi alma, a dar gritos espavoridos y me tapo, me cubro el rostro porque pensé que me iban a estrellar. Y yo lo único que le decía era, paren, paren, me van a estrellar, me van a estrellar. Y él me dice igual telepáticamente, calma, que vas a entrar a través de la pared y así mismo te sacamos de tu cuarto, a través de la pared. Imagínese yo decirle a alguien que me habían sacado a través de la pared. Era una locura total. Bueno, entro a la nave, veo una luz blanca, pero no era la luz blanca. La sensación que yo tenía era como si hubiese entrado a un salón de operaciones, todo pulcro, todo como si estuviera esterilizado, era algo impresionante, se podía sentir y yo lo percibí. No me recuerdo de nada más, solamente de la despedida. Estoy fuera de la nave, estamos uno de frente al otro, está el ser nórdico mujer parada casi al lado de la nave, más alejada de nosotros, todo el tiempo estaba junto a nosotros. Yo lo miro, veo como a 300 metros hacia abajo el mar, escuchaba las olas, el viento, todo, la temperatura, todo. Y le digo,
yo no quiero regresar. Ya me doy cuenta que me van a traer y digo, yo no quiero regresar para la tierra. Y me dicen, ¿por qué? Y le digo, porque hay muchas guerras, enfermedades. Yo no quiero, yo no quiero regresar. Y me dicen, no, tienes que regresar, tienes una misión que cumplir. No me creo especial. Hay muchos contactados que igual reciben mensajes y todo. Y me agarra así, sus dos manos, brazos, me sostienen los míos así y me acerca hacia su pecho. Yo le daba por debajo del esternón, tal es la altura de ese ser. Y me empieza a transfundir, a transmitir, a transferir una vibración de amor tan elevada que no es que uno diga, ay, yo te amo, yo te quiero, yo quiero a mi mascota, yo quiero a mi madre, yo quiero a mi... No, es algo que tiene que sentirlo la persona para saber y acercarse a lo que yo estoy hablando. Era una vibración así, pero en vez de electricidad, imagínese de amor. Y yo me echo hacia atrás y yo digo, ay, ahora sé lo que es el amor de Jesucristo universal. Créame, Ariel, que yo no tenía ni una Biblia en mi vida a esa altura, a mis 30 y pico de años. Jamás había tenido una Biblia en mis manos. 33 años tenía yo cuando eso pasó, porque eso era prohibido. Eso no se conseguía en una tienda. No habían tiendas que vendieran Biblia. Ay, yo no tenía formación, nada. Yo sí, Dios existe. Mi familia fue católica antes del triunfo de la revolución, existe esto, pero ya yo no tenía eso. Yo más bien decía mi psicología, existen espíritus, existen, no son, tienen que tener una formación, ese era mi razonamiento. Pero de extraterrestre nada y del amor universal de Jesucristo tampoco. Y ellos me dijeron, eso es lo que tienes que decir, que el amor de Cristo no se supedita al planeta Tierra nada más, sino al universo. Forma parte del universo, es un ser universal. Yo, cuando yo bajé, que yo vi eso, ya estaba, créame, me entraron por la pared igualito, estaba sentada en la cama, yo no estaba acostada, estaba sentada, me dejaron sentada. Y yo despierto a mi esposo, serían como las 5 de la mañana. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, me fui con unos extraterrestres. Y él me quedó así, dijo, ahora sí la perdí. Digo, me fui con unos extraterrestres, me llevaron a la nave, fui a otro planeta, no sé qué tal. Yo tenía una emoción, una alegría. Y la energía que yo tenía, es que yo no puedo explicarle, como cuando usted descansa, que está full de energía, que está acabado de cenar, de comer proteína, de tener todo perfecto, todo equilibrado. Así me sentía yo, muy alegre, llena de energía, pero de una energía que no es normal cuando uno se levanta, que se estira, que, bueno, quisiera seguir durmiendo. No, 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 no. Era una alerta máxima, positivamente, total. En Cuba nadie me dio explicación. Salí a Venezuela, al Congreso, nadie me dio explicación. Todo el mundo me decían que eran grises, grises, grises. Y yo, son rubios, rubios y blancos y altos. Cuando ya me voy la segunda vez, conozco a Enrique Castillo. Me concede la entrevista de 10 minutos y le digo, nada más quiero que sepa, vi esto así, ¿quiénes son? Son pleiadianos. Ok. Y pasaron años, no tenía dónde buscar información, estoy sentada aquí y veo un programa de Cristina Saralegui, una conductora que había aquí, presenta al señor Jaime Maussan, el periodista, y ella le dice, los extraterrestres son grises. Cuando a mí ya nada más me hablaban de extraterrestres, yo enfocaba todos mis sentidos para aprender y tener la respuesta que no tenía. Y él dice, no, no son así, hay muchas razas, mira, están estas, y cuando presenta los nórdicos, hasta mi esposo dijo, míralos ahí. Los dos al unísono de tanto oírme el cuento, escucharme la descripción y todo. Empecé a buscar información, muy poca gente aquí de mi grupo de amistades sabía. He trabajado mucho con las manos, por lo tanto, y terapias holísticas, por lo tanto, sabían la historia, mas nunca la publiqué.
Y ya después, como en el 2021, me decidí por una amiga que vino de visita y me dijo, escríbelo ya, ¿qué va a pasar? Ya eso está más abierto, ya tú no trabajas como eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pueden decir? Digo, es verdad. Lo voy a hacer porque yo creo que las personas, creo mucho en la terapia grupal, en compartir las emociones para que la persona haga catarsis y sepa que hay otros que también han vivido. Y lo hice más por otros que por mí. Yo estaba perfecta. Escribí mi primer libro, tal y como lo cuento, con la experiencia, con todo lo que me pasó, como se le estoy contando ahora. Impresionante. Adrianita, no sé si quieres decir algo más, hacer alguna pregunta o No, no, ya me parece que con esta parte es como que, bueno, el cierre. nos dio el cierre, sí, realmente fue el cierre. Maravilloso esto de poder sentir el amor tan pleno que ella sintió con estos seres. Realmente Impresionante. contagia ese cuento, cuando ella lo está relatando, contagia, llega a cada uno. Absolutamente. Y es muy interesante porque la primera vez, si alguien me hubiera preguntado antes de que me hubieran subido a las naves, ¿qué sentía uno? Pues yo me hubiera imaginado miedo, susto, desazón, muchas cosas, ¿no? Pero primero no, yo no lo esperaba y cuando me subieron había un ambiente de paz, de amor, de tranquilidad tan impresionante que no sentí absolutamente nada negativo. Fue un cambio rapidísimo, ¿no? O sea, mi subida fue, las veces que me han subido ha sido muy, muy, muy de golpe, no sabía que lo iban a hacer. Había escuchado que a otros les había pasado, no me imaginaba que me pudiera pasar a mí. Igual, me sucedió. Pero bueno, la parte curiosa fue esa, ¿no? Porque si a uno le preguntaran, pues uno pensaría muchísimas cosas, ¿no? Claro, Porque es muy distinto a una abducción, ¿sí? Eso sí totalmente diferente. quiero dejarlo muy claro. No fue que nos agarraron, que nos atraparon, que nos llevaron. No, no, no. Fue algo totalmente voluntario de todas las partes y fue un evento, en mi caso, como en el caso de ella, yo creo que Adrianita tal vez nos pueda contar lo mismo. Fue algo totalmente, casi me atrevería yo a decir natural, porque yo, curiosamente, que tampoco me lo esperaba, yo me sentía como en la sala de mi casa, Sí. así, y eso tampoco me lo hubiera esperado. Pero bueno, cuéntanos dónde podemos buscar tus libros, cómo podemos conseguirlos. Cuéntanos un poquito de ese tema, por favor, ya para ir cerrando el programa. Bueno, mis libros los pueden encontrar en Amazon, en la plataforma de Amazon, con referencia a la parte extraterrestre, son 3. Y el que estoy escribiendo ahorita, que es la tercera parte, de tal y como lo cuento. Mis libros se titulan Tal y como lo cuento. Ana María Castro Nieves. Escribí Tal y como lo cuento 2, Los Nórdicos, que se lo dediqué a ellos, que yo creo que en mi libro en la gratitud le pongo gracias a los nórdicos, dice mi editor, creo que eres la única que le estás poniendo en la gratitud en la página de agradecimiento a un extraterrestre. Y yo le digo, pues sí, y escribí un tercer libro que tiene que ver con cosas extraterrestres. ¿Por qué? Porque parte de mi hobby, aparte de armar rompecabezas y dedicarme todo este estudio, a todo esto, me gusta hacer sopa de letras. Y entonces escribí un libro, Sopa de Letras, que todo es relacionado a los extraterrestres, planetas, tipologías de extraterrestre, así se llama a sí mismo, Sopa de Letras. Vamos a tenerte en algún otro momento si nos si nos regalas estos ratitos para tocar otros Con temas gusto. también. Muchas gracias porque fue apenas la introducción. Y qué introducción, déjeme decirle. Pero bueno, Ay, no imagino me que, hagan reír. imagino que todos nos quedamos así en la orilla de la silla esperando a ver qué más nos contaba. Pero bueno, es parte de, y yo estoy seguro que muchas más personas han tenido tal vez experiencias de este tipo, que tal vez su propio cerebro ha vedado, por decirlo de alguna manera, para estar en paz, porque tenemos esa capacidad en nuestro cerebro de poder nublar algunas áreas para que estemos en paz ante algunas cosas que nos han sucedido. Adrianita, te cedo el micrófono para que te despidas, por favor, y pasamos ahora con Ana María.
Bueno, gracias por haberme invitado esta noche nuevamente, Ariel. Espero que les haya gustado el programa. Si es así, como siempre decimos, dejen un like y compartan, porque nos sirve, el algoritmo le sirve a Ariel para que pueda seguir transmitiendo estos hermosos programas. Y bueno, espero encontrarme nuevamente aquí junto con Ana María y contigo. Un beso a la Ya, audiencia. claro que sí, muchísimas gracias. Un placer para nosotros siempre tenerte. Recémosle a San Algoritmo para que nos dé su bendición. Ana María, Bueno, de mi parte solo resta decirles otra vez muchísimas gracias a Ariel, a Adriana, a las personas que nos están escuchando y que, bueno, un abrazo inmenso, que quepan todos. Eso es mi mayor y compartir que ojalá algún día puedan recibir, aunque sea una parte de lo que ellos me dieron a mí, que no son demonios, que no son seres malos, que si nos quisieran matar ya nos hubieran matado, que hay que ayudar al proceso de desclasificación a través de estos programas, que por ejemplo hay plataformas, si usted me lo permite poderlo decir y hablar como Ciudadanos por la Desclasificación, donde están trabajando junto a Danny Sheehan en Nuevo Paradigma, presidente de Nuevo Paradigma, tratando de presionar amablemente y con constancia a nuestros líderes políticos para que desclasifiquen todo lo que tienen hace décadas oculto acerca de la vida extraterrestre, que no estamos solos, que ellos están aquí de milenios, yo pienso que de eones atrás, claro, y que, como decías al inicio del programa, tenemos mucho más en común que de diferente. Y que si nos hubieran querido acabar, ya nos hubieran acabado. Que por lo tanto, no tengan miedo y que hablen y que si ven, digan, que den su paso al frente, que pongan su granito de arena a través de sus redes, de todo, porque si se ha desclasificado algo, ha sido precisamente por la presión que desde la base han tenido a través de iniciativas como esta de Ciudadanos por la Desclasificación, que existen también plataformas como MUFON, el UFO Mutual Network, que usted llena en internet las planillas y todo, que se acerquen a personas que han tenido la misma experiencia, que incluso a veces uno dice, no hablo con el vecino y quizás hasta el vecino le sorprenda a uno con otro cuento, otra historia más fantástica y extraordinaria que la que nos pudo haber pasado. Ya los tiempos aquellos de cuando a mí me sucedió aislada en una isla donde no entraba información al respecto, donde no tenía contacto, donde no tenía idea, ya son otros tiempos. Este es el momento. Y que no tengan miedo, que se acerquen. Felicitarlo por el programa que usted conduce, felicitar a Adriana por su programa Despertares también, que me dio también la oportunidad y por eso estamos aquí, es una cadena. claro que sí. Muchísimas gracias por Gracias. estar. Y aquí le damos gracias a Dios, a los hermanos mayores, a Pavarotti que nos acompañó con su canto también, porque Sí. aquí todos sumamos. Suscríbase, dé like, active la campanita, pregunte. Que con preguntar usted aprendemos todos, pero también nos puede dar ideas para otros programas. Vamos a dejar la información acá abajo que Ana María nos facilitó ahora para que usted pueda también hacer su propia averiguación. Si no cree, está bien no creer, pero documentese para que cuando diga que algo no es, no sea. O sea, documentese para que se dé cuenta que sí es, que sabe uno. ¿Qué piensa usted de lo que hablamos el día de hoy? Háganoslo saber aquí en comentarios. Como les digo, déjenos sus notas, preguntas y demás para poder hacer otros programas. Soy Ariel Svi el día de hoy con la grata compañía de la señora Ana María Castro Nieves y la señora Adriana Cuesta. Hasta la próxima. Nos vemos.